Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí poder transmitirles esta enseñanza. Bienvenidos. Somos Ministerios de Benecer en la ciudad de Querétaro, en la zona del refugio. Y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro discipulado en casa. Así que si usted tiene su Biblia cerca, manténgala ahí porque dice la palabra que así como los de Berea, los discípulos de Berea, cuando escuchaban al apóstol Pablo hablar de ciertas cosas que aún ellos no entendían, tenían que verificar, comprobar de una manera noble lo que estaban escuchando. Por lo tanto, todo lo que podamos platicar el día de hoy, ustedes pueden comprobarlo con su Biblia para asegurarse que estamos diciendo lo que la Biblia dice. Así que, ¿por qué no me acompañan a una breve oración para que el Señor nos dirija, para que su Espíritu Santo esté con nosotros? Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde ponemos en tus manos este servicio, este discipulado. Estamos rogando tu hermosa bendición sobre nosotros. Estamos suplicando, Señor, tu ayuda, la intervención de tu Santo Espíritu, para que nos dé esa unción magisterial, para que hoy podamos ser edificados, aquellos que tenemos el privilegio de escudriñar tu palabra, que podamos ser bendecidos, que podamos ser ministrados. Hoy habla nuestro corazón, habla nuestras vidas y permite que este mensaje llegue a todas aquellas personas que lo necesitan. Ponemos todo esto en tus manos, reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. A ti te damos la gloria y la honra. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos que están escuchando. Si alguno está sufriendo alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna angustia, la ponemos en tus manos y te pedimos que tú tomes control de sus vidas en el nombre de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio. Quiero compartirle eh, un texto de la palabra del Señor y sobre este vamos a ir desarrollando la enseñanza del día de hoy. Quiero darle lectura, lo que usted ve ahí en su pantalla. Colosenses capítulo 3, versículo 1, en la versión de las Américas, dice así: Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Cabe resaltar las palabras resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba y donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Podríamos decir muy rápidamente que la Biblia nos enseña que entonces Cristo está en esa capacidad que Él tiene en distintos lugares. La Biblia dice que Él habita, en el libro de Efesios, que Él habita por la fe en nuestros corazones. Pero también aquí acabamos de leer en Colosenses capítulo 3:1 que Él está sentado a la diestra de Dios. Pero punto número 1, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, está poniendo una condición. Si es verdad que has resucitado con Cristo, ¿y qué es la resurrección con Cristo sino la salvación? Sino el haber muerto para el mundo y haber recibido una nueva vida para con Dios. Eso es resucitar con Cristo. Hablamos del bautismo en agua. Si y usted, hermano que nos escucha, está bautizado en agua, ha resucitado con Cristo. Si usted que nos escucha y que nos mira no se ha bautizado en agua, pero que en Cristo está en el proceso de ser un resucitado con Cristo, es necesario pasar por el bautismo de las aguas para poder terminar ese proceso de resucitados con Cristo. Entonces, da un mensaje claro, vamos a volverlo a poner, da un mensaje claro en donde dice: si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Es una ordenanza. Si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo. Busca las cosas celestiales en donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Fíjense que no nada más dice busca las cosas de arriba, las estrellas, etcétera. No, busca las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco. Déjenme ponerles una vez más esto y vamos a leer los versículos siguientes, versículos del 2 al 3.
Entonces dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Luego dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos leyendo la versión de las Américas. Palabras claves, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso no quiere decir que no podamos recibir cosas que hay en la tierra, pero sí nuestra mira, nuestro foco debe de estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que dijimos, lo que leímos en el versículo 1, si has resucitado con Cristo, es decir, si moriste, como aquí lo dice, para las cosas de la tierra, si moriste para las cosas terrenales, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjense, bien interesante estas cosas, que las cosas de arriba solo las pueden buscar los que han resucitado. Es bien interesante revisar, porque puede haber gente que puede buscar las cosas de arriba, pero si no ha resucitado no las va a encontrar. Y podemos tener la intención de querer buscar las cosas de arriba. Por ejemplo, no sé si le haya llegado a pasar que si nosotros estamos buscando las cosas de arriba, pero no hemos muerto para las terrenales, no vamos a poder alcanzar las cosas de arriba. Hoy lo que vamos a escudriñar un poco es cuáles son las cosas de arriba. El apóstol Sergio, nuestro apóstol, ha estado compartiendo en las 2 semanas pasadas, mucho acerca de las cosas celestiales. De hecho, en la última revista de Rema del ministerio, descubre todas las cosas celestiales. Esta enseñanza no aborda lo mismo, para no repetir, sino estamos abordando algunas cosas en otro sentido. Entonces, lo importante es: pon tu foco en las cosas de arriba, enfócate en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de la tierra las vamos a recibir, pero nuestra visión debe de estar en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque se supone que hemos muerto, o la resurrección, morimos para las cosas terrenales, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es bien interesante pensar un poco sobre el por qué dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es que la vida que Cristo tiene para nosotros debe de ir siendo descubierta por cada uno de nosotros. Pero vamos más adelante. Vamos a leer los siguientes versículos. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Y vamos a detalle. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, recuerde esto, hermano, Dios es rico en misericordia. Y las riquezas celestiales tienen una característica enorme, que es que cuando se comparten, se multiplican. Y como Dios comparte de su misericordia con quien quiere recibir misericordia, esa misericordia se multiplica. Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, juntamente con Cristo. Estamos resumiendo entonces el tema de lo que, pues si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Entonces, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo a través de la salvación. Por gracia somos salvos a través de la fe. Entonces, versículo 6, con Él nos resucitó. Aquí es la explicación de Colosenses 3:1. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, esa vida que nosotros tenemos en Cristo, esa vida espiritual, ya el Señor hizo una obra de redimirnos, resucitarnos y sentarnos en los lugares celestiales. Quiero compartirle entonces estas 5 cosas que debemos de buscar. La Biblia nos habla, acabamos de ver que hay que buscar las cosas de arriba. Y no son todas, por supuesto, pero yo enumeré estas 5
cosas que la Biblia nos enseña que debemos de buscar. Es importante que nosotros tengamos presente que no debemos déjenme detenerme un poquito aquí. La Biblia cuando dice busca las cosas de arriba, no es que nosotros busquemos las cosas que nosotros queremos buscar de Dios. Muchas personas quieren buscar solo de su amor y su misericordia. Quieren buscar solo a un Dios de amor, pero no un Dios justo, sino solo a un Dios que ama y que perdona y que recibe a todos, pero que no llama a cuentas a nadie. El humano y las personas, pues siempre con un poco de conveniencia en el corazón estamos como buscando lo que nosotros queremos. La Biblia nos dice cuáles son las cosas de arriba y qué cosas son las que tenemos que buscar. Entonces, yo enumeré estas 5 cosas que debemos de buscar. Vamos a revisarlas porque la Biblia nos dice que hay que buscarlas. La primera, al Señor, su fortaleza y su rostro. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice, buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Fíjense. Es interesante cómo nos menciona en este versículo de Primera Crónicas 16:11 3 cosas. Busca al Señor, busca su fortaleza y busca su rostro. Bien importante, cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, todos ya sabemos la división del tabernáculo, 3, ¿no? Lugar santo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Para encontrarse el sumo sacerdote cara a cara con el Señor, tenía que llegar hasta el lugar santísimo, hasta lo profundo. Algo que se tiene que buscar no está a la disposición de todos, porque si no, no tendríamos que buscarlo. Algo que se tiene que buscar, se tiene que encontrar porque tiene un grado de, vamos a decirlo así, tiene un grado de invisibilidad, de que está oculto. Solo digo que tiene un grado, no quiero mezclarlo con un misterio o con un secreto, que también la Biblia nos enseña sobre eso. Pero sí, si la Biblia dice, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, es que quiere decir que tenemos nosotros que hacer un esfuerzo y que mantener esta actitud de búsqueda, es decir, puestos los ojos en los cielos, tenemos que buscar las cosas de arriba. Miren, platicaba yo la otra vez con una hermanita que seguramente nos está escuchando, y ella estaba meditando acerca y reflexionando acerca de una situación en su vida que tenía que tomar una decisión. Y ella decía, es que no sé, el Señor no me está hablando, no siento que el Señor me esté guiando. Y mi primera pregunta fue, pues lo estás buscando. Al Señor se le busca. Hoy en día nosotros no vamos a un tabernáculo, sino vamos a las rodillas, a la oración, vamos a la palabra. Ahí es en donde buscamos principalmente al Señor. Entonces, si nosotros no lo buscamos ahí, no lo vamos a encontrar. Por eso dice, busca al Señor y su fortaleza y busca su rostro continuamente. No, ya encontramos un día, tuvimos una experiencia con Dios, una manifestación hermosa de Dios, y ya como que nos sentimos que tenemos para un mes, para unas 3 semanas, y ya después volvemos a recargarnos. No, aquí dice que busquemos su rostro continuamente, y estos son mandatos. Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Este versículo es muy famoso, pero es importante que veamos la ordenanza. Busca al Señor, busca su rostro, búscalo mientras pueda ser hallado. Son parte de las cosas que tenemos que buscar sobre las cosas de arriba. Isaías 55:6. Bueno, siguiente. Isaías 1:17 en la versión de las Américas dice, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor,
defender al huérfano, abogar por la viuda. Es importante entonces resaltar que parte de hacer el bien es buscar la justicia. Es parte de hacer el bien, parte de esta actitud de bondad. La gente puede opinar lo que ella prefiera, que es hacer el bien. Pero aquí la Biblia casi nos resume que hacer el bien es buscar la justicia, es reprender al opresor, es defender al huérfano, es decir, al que no tiene cobertura, al que no tiene una madre que lo cuida, una madre que lo ayuda a crecer, y abogar por la viuda. Entonces, tenemos algo claro aquí, que es buscar la justicia. Fíjense que es distinto al uno de los últimos versículos que vamos a ver, que es buscar el reino y su justicia, porque esa es la justicia del reino. Pero esta justicia es que nosotros debemos de buscar. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que buscar? Las cosas de arriba. Bueno, que nosotros, dice el mismo libro de Efesios en el capítulo 2, que fuimos creados para hacer buenas obras que el Señor preparó de antemano para nosotros. Entonces, dentro de esas buenas obras, tenemos que buscar la justicia y tenemos que aplicar esa búsqueda de la justicia. Vamos al que sigue para apresurarnos en el tiempo. Amós, capítulo 5, versículo 14. Dice así: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y así sea con vosotros el Señor, Dios de los ejércitos, tal como habéis dicho. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Entonces es importante que tengamos presente que la Biblia nos llama a buscar lo bueno, a buscar las cosas buenas, a buscar lo que a Dios le agrada y las obras buenas que nosotros tenemos que hacer. Pero entonces, quiero irme un poco más rápido porque necesitamos llegar a un punto en donde vamos a hacer un desglose importante. Luego, Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra cosa que se busca es la paz con todos. Debemos de buscar estar en paz con todos. Es importante que busquemos eso, busquemos la paz con todos. Entonces, estos fueron 5 versículos nada más que hablamos de cosas que tenemos que buscar, pero vamos a entrar de lleno al tema que dice: buscar las cosas de arriba. Y cuando hablamos de las cosas de arriba, la Biblia también nos enseña algunas cosas importantes que podemos definir, y se las enumeré aquí en 6 puntos. 1, Dios que está arriba en los cielos. Eso pareciera ser obvio, pero vamos a ver unos versículos que nos detallan un poco sobre esto. 2, el nombre escrito en los cielos. 3, lo bueno y no lo malo, la bendición espiritual, la alabanza y los modelos a seguir. Son cosas que tenemos que buscar en las cosas de arriba. Entonces, vamos a comenzar con la primera. Deuteronomio 4:39 dice: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Fíjense que pareciera ser que es un tema obvio, que pues sabemos que Dios está arriba en los cielos, pero este fue un llamado que el Señor le estaba haciendo al pueblo de Israel, y que la palabra está viva y nos sigue haciendo un llamado a nosotros. Reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba y aquí abajo. El Señor es Dios en los cielos y el Señor es Dios en la tierra. Es importante entonces que nosotros podamos reconocer. Tenemos algunos conflictos con algunos cristianos modernos que dicen que no es necesario reconocer algunas cosas. Aquí la Biblia nos dice: reconoce hoy que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, debemos de saber que sí, el Señor va conmigo, el Señor me cubre, el Señor está en mi corazón. ¿Dónde está Dios? Aquí está en mi corazón, el Señor aquí está cubriéndome, pero aquí dice que reflexionemos que el Señor es Dios arriba en los cielos
y abajo en la tierra. Su gobierno y su dominio no tiene límite territorial. Entonces, esta es una cosa que tenemos que buscar de las que están arriba en los cielos. Otra cosa que está arriba en los cielos. ¿Qué otra cosa está arriba en los cielos? Lucas 10:20 en la versión Reina Valera dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos por eso. Mira, hermano, ¿cómo decirlo? Hay ocasiones en que estamos más preocupados porque nuestro nombre esté escrito, no lo sé, en la carpeta de algún servicio en una congregación, que nuestro nombre esté, no sé, en alguna red social. Y la Biblia nos dice que debemos de buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Regocijémonos, porque nuestro nombre debe estar escrito en los cielos. Si tu nombre no está escrito en los cielos es porque no has resucitado con Cristo. Acuérdense, el proceso fue que aquel que resucita con Cristo tiene la vida escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿cómo es que tiene la vida escondida? Porque ya está autorizado, su nombre está escrito ahí en los cielos. Si no ha tenido este cambio de pasar de una muerte en los delitos y pecados, cabe mencionar, lo acabamos de decir, que nadie se ofenda, pero una persona que vive en pecados, que vive, muy diferente una persona que cae en el pecado, pero una persona que vive en el pecado, que se reconoce a sí misma, no pecador, sino que se reconoce en uno de los pecados que la Biblia marque, aunque la ley, aunque los gobiernos locales, aunque las ciudades ya llamen bueno a las cosas que Dios le llama malo, si una de esas cosas que la Biblia llama que es malo y que es pecado, nosotros aún las estamos reconociendo como que vivimos en eso, entonces nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delante de Dios estamos muertos. Ya para los hombres, miren, cabe señalarlo, ¿no? Así tan simple y sencillo. Yo recuerdo cuando trabajaba para una institución de salud en el gobierno, hubo que empezar a modificar algunos sistemas de la derechohabiencia de los pacientes, porque de pronto llegaba una mamá a decir, vengo a una cita médica, aquí está mi carnet de identidad, y le decían, ¿usted es fulanita de tal? Y decía, no, yo soy sutanita y soy la esposa. Y quien estaba detrás de la ventanilla estaba viendo el sistema entonces que el hombre que había asegurado a esta mujer, que en teoría era el esposo, pues también había asegurado a otra par de mujeres porque la ley lo permite, porque la ley permite que puedan asegurar a la esposa, a la concubina, o sea, cosas medio extrañas. Pero aunque la ley lo permita, no quiere decir que en los cielos se permite. Por lo tanto, si no está permitido en la Biblia, está desaprobado en el cielo. Vamos a poder llegar, miren, con mucho respeto, lo digo con mucho respeto, pero aunque uno llegue con un acta de matrimonio y uno diga, mira, yo legalmente, a mí me divorciaron legalmente y en mi país uno se puede volver a casar legalmente sin ningún problema, entonces yo estoy casado en el cielo. Si ese divorcio y ese matrimonio fue por cosas que no están permitidas en la palabra, no está autorizado. Si llego también cambiando mi identidad personal y diciendo que mi gobierno lo aprobó, en el cielo no va a estar aprobado. Casualmente a esos discípulos y a esos hijos de Dios les dice, lo que apruebes en la tierra será aprobado en los cielos, y lo que apruebes lo que se apruebe en los cielos será aprobado en la tierra, con el atar y desatar, que más o menos quiere decir aprobar.
Pero no quiere decir entonces que lo que aprueban los hombres y lo que aprueban las leyes sea aprobado en los cielos. Por lo tanto, si nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, que estamos viviendo en los pecados y que no hemos recibido ese cambio de vida, de pasar de esa muerte a la vida en Cristo, nuestro nombre no va a estar escrito en los cielos, aunque nosotros digamos que en el estándar de los humanos, de las personas que nos rodean, somos buenas personas. Bueno, eso lo dicen las personas, cada quien tiene su estándar, pero también pues la Biblia la escribió el Señor. Así que Él es el que manda sobre lo que está escrito y Él dice que debemos de regocijarnos. Yo diría que eso quiere decir, ya estoy seguro de que mi nombre está escrito en los cielos. ¿Por qué? Porque he pasado de muerte a vida, porque antes estaba muerto en delitos y pecados y tuve un proceso de resurrección, es decir, morí para las cosas terrenales y ahora vivo para las cosas celestiales. Bueno, vamos más adelante, vamos a continuar porque si no se nos va el tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una vez más, entonces, para aquellos que han tenido este proceso de resurrección en Cristo, de haber sido resucitados, perdón, porque nos podemos confundir con ese término, no voy a hablar de resurrección, sino de haber sido resucitados, porque hay una resurrección final y luego nos vamos a confundir. Entonces, los que hemos sido resucitados de la muerte a la vida, son los que tenemos toda una clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, vamos a entrar un poco al detalle de lo que es la bendición espiritual. Esto se torna bien interesante. Dice, hay 5 cosas de la bendición espiritual: elección, predestinación, redención, conocimiento y herencia. Estas son 5 cosas que vamos a ver, todas vienen ahí en los versículos que vamos a leer, pero vamos a ver que estas son parte de la bendición espiritual. El Señor nos ha bendecido yo lo resumí con estas 5 cosas. Entonces, vamos adelante. Dice así, la primera, elección. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Bueno, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, punto. Habrá personas que no deseen creer que hay una elección, pero pues aquí la Biblia lo dice, es muy claro. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nos eligió con propósito. Hay un canto hermoso que el Señor nos dio que dice que fuimos escogidos con propósitos. Entonces, nos escogió, tuvimos un proceso de elección en los cielos. Esa es parte de la bendición espiritual de las cosas de arriba, que hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. Luego, predestinación, Efesios capítulo 1, versículo 5, nos predestinó. Hay algunos hermanos que todavía discuten el tema de que si existe la predestinación o no. Aquí solo estamos leyendo la palabra. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Aquí ya estoy juntando, me parece, el siguiente versículo, pero la primera parte, el versículo 5, vamos a ponerle atención. Nos predestinó para adopción como hijos. Entonces, tenemos una predestinación. Estamos destinados, nosotros, los que ya hemos creído, estábamos destinados a ser adoptados como hijos a través de Cristo. Ya estábamos destinados. Esa es una bendición espiritual hermosa, la predestinación. La siguiente ya no la coloqué ahí, pero entonces nos predestinó para 2 cosas: para ser adoptados como hijos y segunda,
para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense, me gusta mucho este versículo y vamos a desglosarlo un poco porque habla mucho de lo que es la alabanza. Fuimos predestinados para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos estudiado no sé si usted habrá leído acerca de Primera de Crónicas, capítulo 25, en donde el rey David hace la explicación de las 24 órdenes sacerdotales que iban a estar sirviendo en los turnos de los cultos a Dios que él estableció, que eran sus reuniones de alabanza ahí en aquel tiempo. Y dentro de estas 24 órdenes sacerdotales, de ahí obtenemos los nombres de los 24 sacerdotes que estaban en turno para que siempre hubiera alguien que estuviera sirviendo en el templo. Y estos sacerdotes, todos ellos tienen un nombre que nos traen una bendición para saber de qué debe estar compuesta la alabanza. Y hay uno de todos ellos en el que hablamos de la fama, y es decir, el dar alabanza a Dios no debe de traer fama a nosotros, sino debe de darle gloria a Dios, no a mí, de tal suerte que puedo tener ese conflicto de yo decir que estoy dándole gloria a Dios, pero recibo la gloria del público que me escucha. Pero me gusta que la gente me oiga y que me diga, hermano, qué bonito canta. No es mi caso, ¿verdad? Pero hermano, qué bonito toca. Oh, hermano, cómo ministra, cómo me llena. Fuimos predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y la gloria de su gracia es que en su gracia, en su abundante misericordia, Él nos dio algo que nosotros no merecíamos. Entonces, es más, nosotros no merecíamos ni estar delante de Él para darle alabanza. Fíjense, en el pasado, en el antiguo pacto, había todo un proceso también de elección en el cual simplemente era por descendencia para poder estar en el tabernáculo, para poder servir, para poder participar del altar. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de que en Cristo hemos sido elegidos, hemos sido predestinados para participar de la gloria de su gracia, para participar de la alabanza, y en ese sentido nosotros, nuestra alabanza a Dios va dándole toda la gloria por su gracia, que dice que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hemos recibido gratuitamente gracia del Señor para darle gloria a su nombre. Por eso es muy delicado que en medio de la alabanza los hombres reciban alguna clase de gloria. Muy delicado. Pero bueno, eso fue la predestinación. Luego, en ese mismo pasaje, sigue narrando el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, una bendición espiritual es que tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Una bendición espiritual es que tenemos redención mediante su sangre y perdón de nuestros pecados. Eso quiere decir que también pecamos, ¿verdad? Que somos pecadores. Pero el poner nuestra mira en las cosas de arriba, ¿nos libra de pecar? No nos libra de caer en pecado, pero sí nos ayuda a tener perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, cuando nosotros tenemos puestos nuestros ojos en las cosas de arriba, mire qué hermoso es esto, que cuando nosotros tenemos puestos los ojos en las cosas de arriba y estamos buscando las cosas de arriba, también nos podemos equivocar, también podemos fallar, pero una de las bendiciones espirituales de caminar así, de tener los ojos puestos en las cosas de arriba, es la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados,
según las riquezas de su gracia. Y las riquezas de su gracia son inagotables, son infinitas, que siempre tendremos y podremos alcanzar misericordia para nosotros. Esa es la redención. Bueno, continuemos. Otro versículo más adelante dice, Efesios capítulo 1, versos del 8 al 9, que ha hecho las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros, pero vamos a poner atención a partir de aquí. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Para aquellos que a lo mejor no lo entienden, cuando hablamos del beneplácito, hablamos de que él, ¿cómo decirlo en palabras más modernas? ¿No? Por su gusto, porque a él le plació hacer algo. Entonces, en sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Fíjese cómo quiere decir, él en toda sabiduría y en todo discernimiento, él en toda sabiduría y discernimiento, o sea, el Señor en su sabiduría y teniendo entendimiento de lo que estaba haciendo, nos dio a conocer a nosotros el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Esto es bien interesante, hermanos, porque eso quiere decir que una bendición espiritual es que no andemos por la vida diciendo, pues no sé por qué me sucedió esto o no sé por qué pasó esto, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Y solo Dios sabe. Aquí dice, acabamos de leer, que a Él le place darnos a conocer su voluntad. No sé por qué sufrí esta trágica situación. Dios sabrá. Bendición espiritual, recordemos, es que a Dios le place darnos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, si yo tengo los ojos, si yo tengo la mirada puesta en las cosas de arriba, y acuérdense, recapitulamos para ya ir concluyendo porque se nos va acabando el tiempo. Recapitulamos. Si yo he resucitado con Cristo, es decir, yo estaba muerto en mis pecados, en lo que la Biblia dice que es pecado, yo estaba muerto ahí, y me dio vida juntamente con Cristo, a través de la fe en Cristo, me hizo pasar por las aguas del bautismo, entonces estoy resucitado con Cristo y me ha hecho disfrutar de bendiciones espirituales en los cielos. Entonces, si yo ya en este paso tengo mi mirada puesta en las cosas de arriba, no en las terrenales. Un ejemplo, mi mirada puesta en el amor de Dios, no en el amor de las personas. Mi mirada puesta en la aceptación de Dios, no en la aceptación de las personas. Mi mirada puesta en la bendición de Dios, no en que las personas me bendigan. Entonces, mi mirada puesta en las cosas de arriba. Voy a recibir ciertas bendiciones espirituales. Cuando yo voy caminando con mis ojos puestos arriba y yo voy reconociendo que Él es Dios en los cielos, voy reconociendo que Él es Dios en la tierra, voy participando de las bendiciones espirituales, entendiendo que fui elegido y que como fui elegido tengo un propósito, me predestinaron, me dieron a conocer misterios de su voluntad. Es cierto, muchas personas pueden desconocer la voluntad de Dios en cuanto a las cosas que están viviendo. Es totalmente cierto. Pero a nosotros, los que estamos disfrutando de las bendiciones espirituales, a nosotros nos da a conocer el misterio de su voluntad. Eso es hermoso. Y en este siguiente, también herencia. Efesios 1:11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas del consejo de su voluntad. Perdón, ahí se los puse. Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel
que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Miren, esta parte es importante. Cuando yo entiendo que todas las cosas que Dios hace, no que las personas hacen y se la atribuyen a Dios, ¿verdad? Eh, bueno, ahorita comento lo que tengo aquí en la mente. Entonces, también hemos obtenido herencia. Una de las bendiciones espirituales, cuando yo tengo los ojos puestos en las cosas de arriba y busco las cosas de arriba, acuérdense que esa es la palabra clave. Busco las cosas de arriba, me voy a encontrar con una bendición espiritual. ¿Cuál es esa bendición espiritual? De todas las que hemos repasado, esta es una más que le llamamos herencia. Hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hemos obtenido la herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel. Miren, a veces hay personas que no entienden los propósitos de Dios. Y no los entienden porque no están cerca de Dios y pretenden querer entender algo, no lo sé, eh, simplemente así. Hay personas que llegan a comentar que se preguntan, ¿dónde está Dios cuando me pasó esto y esto y esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasaba esto? En alguna ocasión con varias me ha tocado tener un acercamiento con varias de esas personas y a alguna de esas personas les pregunté, ¿y tú tenías involucrado a Dios en tu vida? ¿Dios estaba presente en tu vida en esos momentos? No, pero pues Dios existe y Dios está para hacernos bien a todos. Entonces ya entiendo que el concepto de Dios para mucha gente es como el de Santa Claus, ¿no? Por eso hay muchas costumbres que les hacen daño al pueblo de Dios, ¿no? Muchas tradiciones en el mundo. Entonces la gente piensa que uno haga lo que haga, Él viene y de la nada se va a aparecer aunque nunca lo hayamos invitado a nuestra vida. Regresamos a esto. Habiendo sido predestinados según el propósito. Entonces, como hemos sido predestinados, como te han asignado, esto es hermoso para entenderlo, y aquí es en donde me quiero centrar para ir cerrando todo esto. Como hemos sido asignados para un propósito, la herencia es, nos han dado las herramientas para llevar a cabo ese propósito. Nos han dado con qué poder realizar ese propósito. A lo mejor yo pienso, yo no puedo hacerlo. Algunas personas que nos estén escuchando pueden decir, es que, híjole, a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro, yo no voy a poder llevar esa vida de cristianos, llevar esto, llevar aquello. Es porque todavía no, mi vida todavía no está sentada en esos lugares celestiales. Es porque no he resucitado con Cristo todavía. Pero en el momento en que paso este proceso que hemos estado platicando, en ese momento yo entiendo y recibo esas bendiciones celestiales para llevar a cabo mi propósito, es decir, para llevar a cabo ese destino que me fue asignado. El Señor me da una herencia, es decir, me equipa, me da con qué para llevar a cabo mi trabajo. Eso es maravilloso porque pues simplemente no estamos solos, simplemente no estamos abandonados a nuestra suerte a ver qué sucede, sino el Señor en su misericordia y en su gran sabiduría nos hereda lo que vamos necesitando. Pero recordemos algo, dice otro pasaje, el apóstol Pablo dice que mientras el niño todavía pues es inmaduro, no puede heredar y se hace como un esclavo porque a pesar de que es dueño de lo que sus padres tienen, al final el niño no es dueño de nada. O sea, es dueño de todo, pero al final no es dueño de nada porque está sujeto, no puede utilizar nada porque todavía es niño, es inmaduro. Entonces la herencia que Dios nos ha preparado para que nosotros cumplamos nuestro propósito se va entregando de acuerdo a cómo vamos madurando. ¿Me explico? La herencia
que Dios preparó para nosotros, para que llevemos a cabo nuestro destino, no la vamos a recibir de golpe y vámonos, no, sino que se va entregando, la vamos recibiendo conforme vamos madurando. Por eso que el versículo, que el niño, que es el heredero de todo, pues cuando es niño pareciera ser como que no tiene nada, tiene que ir madurando, es el proceso de la herencia. Un niño tiene que ir madurando para recibir herencia. No quiere decir que tienen que pasar muchos años, sino tiene que pasar el proceso de madurez. Entonces nosotros, si comenzamos en Cristo a madurar, a entender qué es lo que nos da la madurez, el entendimiento. Hay una enseñanza que pronto vamos a volver a tocar aquí, que es acerca de la sabiduría, las 7 columnas de la sabiduría y las distintas clases de entendimiento. Es un tema que había dado ya hace un par de años y ahora que lo estaba estudiando dije es una cosa maravillosa que tenemos que volver a estudiar. Pero entonces, de acuerdo a la sabiduría y el entendimiento, voy entendiendo las cosas, voy madurando. Voy madurando, voy recibiendo la herencia que Dios me tenía preparada. Es que no he recibido la bendición que estoy esperando, es que no he recibido aquello que yo tanto estoy esperando. Que el Señor nos hable a todos aquí, principalmente a mí. No he recibido lo que estoy esperando. El Señor ya, la herencia, haga de cuenta que como aquí, una herencia, ¿qué quiere decir? Que la están haciendo cuando yo voy en proceso de madurez. No, si yo llego al evento de una herencia en donde está el abogado, lee un testamento, el testamento ya está hecho, ya está plasmado lo que voy a recibir, pero va a tener algunos ciertos criterios, como terrenalmente, naturalmente, pues a veces necesita una mayoría de edad para ciertas cosas y luego otras cumplir ciertas condiciones que el que dejó la herencia colocó en el testamento para que el heredero pudiera acceder a ella. Entonces, aquí nuestro Dios nos dio 2 testamentos, ¿verdad? Uno antiguo y uno nuevo, renovado, diferente, mejor, más alto, más alto en todo sentido. Esta herencia que nos dejaron para cumplir nuestra asignación, la vamos a ir recibiendo conforme vayamos madurando, vayamos avanzando, y conforme vayamos avanzando en nuestra madurez, entonces la herencia se va a ir manifestando. Poco a poco vamos a ir recibiendo ciertas cosas. Fíjese, nada más, yo estaba escuchando al apóstol Sergio ayer, antier me parece, y estaba hablando acerca de José, son detalles que a veces se nos escapan a nosotros cuando estudiamos la palabra, pero él decía que cuando José fue vendido por sus hermanos, pues llegó a la casa de un egipcio llamado Potifar como esclavo. Ahí estaba él como esclavo. Cuando le ponen ahí un 4 y la esposa de Potifar, si este hombre José no accedía a sus peticiones, pues lo mandan a la cárcel y ahora era un preso esclavo. Entonces pareciera ser que iba cavando, ¿no? Hacia abajo. Pero en la casa de Potifar él manifestaba las cosas para las cuales había sido predestinado. Había prosperidad en sus manos. Y luego, estando en la cárcel, decía el apóstol Sergio, él no era como los demás, todos los demás, el copero y el panadero que estaban junto con él, eran presos como él, pero José era preso y esclavo, y aún ahí seguía manifestando las cosas para lo cual había sido predestinado, que era la prosperidad. Todo lo que hacía él prosperaba. Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos que llevar a cabo nuestro proceso. Y en ese proceso el Señor va a utilizar situaciones, personas, a veces enfermedades, a veces situaciones difíciles, pero que todas estas situaciones difíciles nos van a ayudar a llegar a una madurez para que ya estando maduros
podamos recibir herencia. La herencia es importante que nosotros la podamos recibir con cierta madurez, porque si no, la misma herencia puede caer sobre nosotros y una frase muy conocida del apóstol Germán Ponce es el dinero es bendito en la bolsa y maldito en el corazón. Quiere decir que a veces esa herencia, que es una bendición económica, si no estamos totalmente procesados y maduros, nos puede ser de repercusión. Y lo que estamos aprendiendo el día de hoy es que necesitamos recibir esa herencia. Para recibir esa herencia necesitamos madurar. Como niños espirituales no podemos recibir herencias que Dios ha preparado para nosotros, sino tenemos que madurar, tenemos que avanzar. Sí, las promesas de Dios están, sí, las bendiciones de Dios están, pero lleva un proceso. Y en ese proceso es en el que nosotros tenemos que buscar a Dios, buscar su fortaleza, buscar su rostro continuamente. Leímos en Deuteronomio, también leímos que debemos de buscar su justicia, debemos de buscar hacer lo bueno y no lo malo, debemos de buscar las cosas de arriba. Y arriba está Dios que gobierna. Dios es Dios en los cielos, es decir, Él es el único Dios verdadero en los cielos. A Él le buscamos en los cielos y también es Dios en la tierra. Pero en los cielos está nuestro nombre, el sello de la salvación o la evidencia más grande de la salvación es que nuestro nombre esté escrito en los cielos. Y nosotros entonces tenemos que buscar esas cosas de arriba continuamente para poder llegar a ese lugar celestial en donde podamos recibir esas bendiciones espirituales, y las bendiciones espirituales son las que nos equipan para cumplir nuestro propósito aquí, no allá. Aquí tenemos un propósito. Fuimos predestinados para ciertas obras, para ciertas cosas. Seguramente, así como yo, mi hermano que nos escucha, su hermana, amigo que nos escucha, ha estado caminando un poco lejos de su destino. Ha estado caminando un poco lejos de lo que Dios preparó para que usted caminara. Lo importante es que siempre hay un momento en el cual podemos volver en sí. A mí me gusta mucho ese término de la palabra que utilizamos, el que la palabra, el hacer lo que estamos haciendo, que es escudriñar la palabra, abre nuestro entendimiento. Y cuando la palabra, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que la palabra es como una espada, más cortante que una espada de doble filo y que penetra el alma y separa hasta la división del alma y del espíritu. Es decir, separa las cosas emocionales de las espirituales. Nos hace tener un momento de lucidez, de entendimiento. Y cuando tenemos ese momento de lucidez es cuando llegamos a la reflexión. Y en la reflexión podemos decir, he estado caminando de forma equivocada. Creo que no estoy caminando en el propósito para el cual el Señor me creó y me puso en esta tierra. Me puso aquí y yo ya me desvié. En ese momento, Él nos está abriendo el entendimiento para que podamos comprender lo que nos está hablando. Pero es un momento de lucidez y ese momento se va a apagar en cuanto dejemos de buscar su rostro. Es decir, si después de hoy tú vas y te empiezas a llenar de otras cosas, que no precisamente tienen que ser malas, pero te empiezas simplemente a llenar de otras cosas y ya no te llenas de buscar el rostro de Dios continuamente, ese momento de lucidez se apaga. Por eso debemos de aprovechar estos momentos en el que somos expuestos a la palabra de Dios. Llega el momento en que su palabra me hace reaccionar, me hace saber, mi vida debe de tener un mayor sentido. O sea, no puede ser que yo nada más tenga que comer, trabajar, vivir, reproducirme, tener familia, o sea, las cosas que el mundo plantea como ideológicas. Hay un versículo que ya no lo mostré, pero déjeme ponerlo ya para despedirnos, porque es algo bien importante que nosotros sepamos que debemos de
que el mundo nos distrae fácilmente con sus cuestiones ideológicas, con las cuestiones de lo que el mundo define, de lo que nosotros debemos de ser y debemos de alcanzar. Vamos a ver este último versículo y estamos concluyendo. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a las cosas que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Grabe esta frase ahí en su mente, en su corazón. Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Al principio del versículo dice que las cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Es decir, muchas cosas terrenales son copia y sombra de las cosas celestiales. ¿Cómo cuál? Como Moisés cuando hizo el tabernáculo, de eso está hablando, cuando levantó el tabernáculo, es una copia y sombra de las cosas celestiales. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés. Eso está increíble. A Moisés le mostraron un modelo. A ver, para la gente que es ya de unos años hacia atrás, haga de cuenta que le mostraron una maqueta, ¿no? Una maqueta. Así le mostraron un modelo. Para gente más reciente hay que hablarle de una proyección en 3D, ¿no? Una proyección en 3D en donde podemos ver profundidad, altura, longitud. Todo eso le fue mostrado un modelo para que él lo entendiera y él pudiera ponerlo en la tierra. La sociedad construye muchos modelos. Los cristianos y las iglesias a veces construyen sus propios modelos de cómo debe de ser una persona, cómo debe de ser una familia. Y quiero decir esto por último, seguramente el Señor quiere decírselo a alguien. No todos en la iglesia son como Noé, dentro del arca, con sus hijos, con las esposas de sus hijos. No todos son así. Y no quiero decir que esté mal. No. Dios me libre, al contrario. Yo y mi familia anhelamos estar todos dentro del arca, dentro de la iglesia, sirviendo al Señor. Pero no es el caso, o sea, no es el modelo para todos. Porque tenemos a un Jonás que él iba a predicar y no se habla de su familia. Tenemos a un apóstol Pablo que no se muestra, por ahí hay una discusión medio extraña de que si era casado o no, pero la Biblia enseña que él no tenía ninguna pareja porque él tenía el don de continencia, no tenía hijos, no tenía una familia. Entonces, hay distintos modelos. Hay uno en el cual nosotros fuimos diseñados. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor tú que estás viendo y que estás escuchando, tú puedes decir, yo no tengo a una familia, o yo perdí a la familia, y cómo yo voy a llegar solo, qué propósito puede tener Dios conmigo si estoy ya solo completamente. Tenemos, y hay gente que nos está escuchando, que son viudas, o sea, no la ideología de un modelo aplicable para todos no existe en la Biblia. En la Biblia existen muchos modelos para los cuales fuimos predestinados nosotros. Tú encajas en un modelo. Hay obras que Dios preparó para que tú cumplas un propósito. No hablamos exclusivamente de que llegues a servir a una congregación. No, hay obras que Dios preparó para que tú cumplas ese propósito. Puedes heredar lo necesario para cumplir el propósito para el cual Dios te destinó. Es importante que lo busques. No con decir, vamos a orar y Señor, muéstranos cuál es nuestra herencia, cuál es nuestro propósito. No, ya leímos, la clave es busca a Jehová,
mientras pueda ser hallado. Busca al Señor que está arriba en los cielos. Busca su rostro continuamente. Busca las cosas de arriba. Y cuando nosotros buscamos las cosas de arriba, nos es mostrado el modelo, como Moisés le fue mostrado. ¿Cómo voy a levantar el tabernáculo? Y le mostraron un modelo. David dijo, ¿cómo voy a establecer el orden de la alabanza? ¿Qué modelo voy a ocupar? Porque en la iglesia, que es muy grande, de aquel lado usan un modelo de la alabanza, ¿no? En esta otra usan un modelo ya medio más mundano, pero atrae mucha gente. En esta otra, de este lado, usan otro modelo para la alabanza y como que es medio religioso, como que a mí no me gusta tanto. ¿Qué modelo? Y David dijo, voy a usar el modelo que está en los cielos. ¿Por qué lo decimos? Porque Primera de Crónicas 25 describe el modelo que el apóstol Juan vio en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Y el apóstol Juan lo ve en los cielos, ve un modelo de cómo se da la alabanza en el cielo. Y eso ya lo había establecido el rey David en el libro de Crónicas, muchos años, cientos de años atrás. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacemos en el Señor debe de tener un modelo arriba en los cielos. Amén y amén. Acompáñenme a hacer una oración. Vamos a concluir este breve estudio. Más bien fue una plática de versículos bíblicos. Y le invito, próximo jueves, 7 de la noche, nos conectamos. Por el momento, el tema presencial ahorita está muy limitado. Estamos pidiendo que se registren ahí en la página de Facebook para que puedan asistir con nosotros. Tenemos un cupo limitado, muy limitado, entonces necesitamos que se registren para poder avisarles si sí pueden acudir y si sí, para que vengan con todas las medidas preventivas. Y si no, aquí en Facebook, en nuestro canal de YouTube también, como con una hora de retraso, aparecerán los videos en YouTube y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche el que hayamos podido hablar de tu palabra, revisar versículos de tu palabra, pero sobre todo que hayamos podido llegar a un punto medular. Todos los que están escuchando, todos los que están viendo, Señor, fueron destinados con un propósito. Oro por aquellos, Señor, que han estado caminando lejos de su propósito. Oro por aquel que por ciertas circunstancias de la vida, situaciones difíciles, situaciones de humanos, situaciones en las iglesias, en las familias, en su alrededor, tuvo que caminar lejos del propósito que tú le habías asignado. Hoy es un llamado a todos ellos que han caminado un poco lejos de ese destino que tú les habías asignado. Y el llamado es, busca al Señor, Dios que está arriba en los cielos. Busca al Señor, busca su rostro continuamente, búscalo mientras puede ser hallado. Y el Señor te equipará, el Señor heredará las bendiciones espirituales para que puedas cumplir ese propósito. Y entre las bendiciones espirituales dice la palabra, dice tu palabra, Señor, que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. A veces necesitamos ciertas cosas para poder realizar otras. Y cuando estamos alejados de ti, Señor, como tal vez algunos de mis hermanos, no nos sentimos capaces de poder realizar estas cosas, pero tu palabra nos enseña que si buscamos las cosas de arriba, que si ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, vamos a ser bendecidos por las cosas que están en los cielos, y que de los cielos desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Don perfecto son los carismas de altar, los carismas de mesa, los dones espirituales del Espíritu Santo para ministrar la iglesia, para servir en la familia, para edificar. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que toques el corazón de mis hermanos que están escuchando, y si hay alguno que ha escuchado, Señor, y que ha caminado lejos de ese destino que tú le habías asignado, te estoy rogando que hoy sea el día en que él despierte a una nueva realidad, que recuerde que en este momento de entendimiento y de lucidez es en el que tiene que hacer un pacto, hacer un voto
a llegarse a ti, comprometerse contigo y cumplir la parte básica, fundamental, que es buscarte continuamente. Bendigo a mis hermanos que nos están escuchando, bendigo a aquellos, Señor, que están al pendiente de nuestras necesidades. Oro por aquellos, Señor, que nos escuchan y que tienen necesidades. Les bendecimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Padre, por escucharnos, por estar con nosotros, por darnos el privilegio de compartir tu hermosa palabra. Gracias, este es un verdadero privilegio. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo jueves 7 p.m. Chao.